Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Hoy vamos a hablar sobre cómo avanza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU y también sobre la implicación de las empresas españolas en este tema tan importante. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier San Martín. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Javier es profesor de Logística Sostenible de OBS Business School y has realizado un interesante informe sobre esta temática. Bienvenido. Muchas gracias. Pues para introducir el tema, Javier, yo creo que toca hacer un repaso sobre recordar qué son los ODS, cuál es su importancia, cuándo y por qué se adoptaron. Bueno, pues allá por septiembre del 2015, en la cumbre anual de las Naciones Unidas, pues se aprobó la estrategia de la Agenda 2030, que además de la declaración fundacional, pues venía con 17 ODS que venían a sustituir a los anteriores 8 objetivos del milenio, que ya habían quedado, digamos, su tiempo pasado. ¿Que ya habían sido incumplidos? Bueno, tuvieron muchos avances. La gente no lo valora lo suficiente, pero de cuando empezaron los objetivos del milenio a cuando terminaron, el mundo era bastante diferente, bastante más justo, bastante menos desigual. Y bueno, pues en septiembre de 2015 pues surge la Agenda 2030, que sustituye esos 8 objetivos del milenio por 17 objetivos de desarrollo sostenible. Son objetivos que además cada uno de ellos lleva aparejadas algunas metas y que entraba en vigor el 1 de enero del año siguiente, del 2016. Y ahora que ya hemos repasado un poco en qué consisten los ODS, me gustaría que nos dijeras cómo está avanzando su cumplimiento. Tengo entendido que hay áreas en las que se ha avanzado más, como por ejemplo la reducción de la pobreza, y áreas en las que menos, como por ejemplo la desigualdad. Ya. Bueno, pues Mañana se cumplirá el 50% del tiempo que estaba previsto para la Agenda 2030 y en general pues el avance no está siendo quizá todo lo rápido que se pensaba. Aquí hay que tener en cuenta que la Agenda 2030 tuvo una componente, digamos, diferente, que es que se aprobó por todos los países del mundo, ¿no? Y entonces todos los países del mundo no tienen las mismas sensibilidades, no están en la misma posición. Y entonces, bueno, pues al poner unos objetivos que eran muy ambiciosos y además decir que estos objetivos eran universales y que todos los países tenían que trabajar para el cumplimiento de todos, pues de alguna forma pues se ha producido quizá unas velocidades distintas de las que veníamos teniendo antes, ¿no? Con el objetivo, con lo que era el desarrollo sostenible, ¿no? Yo diría que el objetivo que más se ha avanzado quizás sea en el de la salud. La verdad que en la salud se ha avanzado mucho. En general todos los ODS han tenido un frenazo en 2020 por culpa del COVID. La pandemia. Y el COVID 2020, 2021, 2022 ha supuesto pues en muchas zonas del mundo un retroceso grande. Pero digamos hay una tendencia positiva en muchos de ellos que yo, a pesar de que si lo coges fríamente y te coges las métricas, parece que estamos muy por detrás de la mitad. Pero yo soy bastante optimista. Yo creo que llegará el 2030 y no habremos cumplido todos al ritmo que se quiere llegar, pero el avance habrá sido muy significativo. ¿Y cuál es el ámbito que va más retrasado? ¿La violencia de género quizá o...? Bueno, yo creo que claro, cuando decimos que en el mundo hay distintas sensibilidades, pues en esto podría ser una de las cosas en las que hay unas sensibilidades más distintas, ¿no? Pero a pesar de eso, pues yo creo que sí que se está avanzando, ¿no? Se está avanzando, no tanto como todo el mundo quisiera, especialmente vosotras, ¿no? Que querréis que fuera todo mucho más rápido. Pero bueno, de repente hay muchas mujeres presidentas, que hace unos años esto era algo absolutamente impensable. En las empresas también está, digamos, habiendo cada vez más ejecutivas, más consejeras. La violencia de género sigue siendo muy importante, pero aunque sea muy importante, se va reduciendo. Y, por ejemplo, en España es el ODS sobre el que las empresas trabajan más.
Es una cosa que no pasa yo creo que no pasa en ningún otro país del mundo. Es decir, que en España estamos bastante concienciados con este tema. Precisamente te iba a preguntar por eso. En el informe se dice que el papel de las empresas es crucial para avanzar. ¿Por qué es así? Bueno, porque las empresas, digamos, tienen la capacidad de convertir recursos en un producto de mayor valor, ¿no? Entonces, cosa que normalmente, pues, digamos, las entidades públicas no es así, ¿no? Las entidades públicas tienen un presupuesto, se lo gastan y el avance habrá llegado donde sea, ¿no? Pero las empresas intentan maximizar el valor del dinero que invierten, ¿no? Entonces, hasta ahora han estado un poco fuera y yo, sobre todo ahí, es donde creo que el papel de las empresas va a actuar como catalizador en los años que quedan, ¿no? Porque ahora mismo ya todas las empresas están trabajando los ODS. Cuando digo todas, digo pues aproximadamente el 50% a nivel mundial, y en España pues casi el 90% de las empresas grandes y más de 3/4 partes de las empresas de todo tipo de tamaño. Y eso lógicamente se va a notar, ¿no? ¿Se va a notar en todos los indicadores igual? Pues no, seguro que no se va a notar en todos los indicadores igual, pero habrá indicadores como son el 8, como son el 7, como son el 9, como son el 12, como son el 13, que tendrán mucha aceleración gracias a que las empresas se impliquen en ellos, ¿no? Y bueno, estoy hablando en términos de números que a lo mejor es más difícil de entender. El 8 y el 12 tienen que ver con tener un trabajo decente, con que, digamos, las oportunidades en las empresas sean de calidad. El 12 con que la economía circular entre dentro de todos los ámbitos de la economía. El 13 es el de la descarbonización. Y luego, pues por ejemplo, el 9, que es el de industrias más innovadoras, también pues se van a beneficiar, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con la transformación energética, que por un lado está en el 13, en la descarbonización, pero por el otro lado está en que la gente tenga energía asequible y renovable. Yo creo que esto va a tener una aceleración tremenda. Has comentado, ¿no? La implicación de las empresas españolas es quizás superior que en otros países. ¿Por qué es así? ¿Es que en España estamos notando a lo mejor los efectos del cambio climático más que en otros países? Bueno, ¿una cuestión cultural? A ver, quizás sí puede ser que el consumidor español, digamos, tenga una visión hacia el cambio climático mayor que en otros sitios, pues porque vemos que hace mucho calor, ¿no? Pero yo básicamente creo que la implicación de España pues es coherente con su pertenencia a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es con muchísima diferencia, digamos, la región económica a nivel mundial que lidera todos los procesos de cambio relacionados con la Agenda 2030, y España pues no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, dentro de la Unión Europea yo creo que podemos ser un país intermedio, ni somos de los más avanzados ni tampoco de los más retrasados, pero claro, cuando nos miramos en términos de los 193 países, pues estamos muy, muy, muy por delante. De hecho, según el informe, el 6,9% de las empresas más sostenibles del mundo son españolas. ¿Cuáles son esas empresas? Bueno, este porcentaje tiene que ver con que hay un sello de sostenibilidad que, digamos, es un sello que yo lo he destacado en este informe porque para mí es un sello que es democrático, porque, digamos, no prima a las grandes compañías, sino que permite a cualquier tipo de compañía acceder a ese sello. Y este sello es el sello B Corp. Y dentro de este sello B Corp, efectivamente, España, en la fecha que se extrajo esto, porque esto está cambiando todos los días, pues el 6,9% de las empresas, que yo creo que en aquel momento eran 455, pues eran españolas y formaban parte de esta lista. He visto que en el informe se cita concretamente Iberdrola, Gamesa. ¿No es así? Bueno, Iberdrola y Gamesa efectivamente son las dos empresas más sostenibles, pero no sería por este sello, sino sería por el sello de Standard & Poor's, que digamos es un sello a nivel de la bolsa y de los mercados a nivel global. Iberdrola, de hecho, está teniendo unos avances tremendos en sostenibilidad. Es una empresa que ha ido creciendo y en muchísimos aspectos ahora mismo es dentro de su área de trabajo es la empresa más sostenible del mundo, por ejemplo, en empresas utilities. Y esto, digamos, esta es una clasificación para empresas que cotizan en bolsa y tienen alta capitalización, ¿no? Pero, por ejemplo, pues por señalar algunas, ¿no? Pues Central Lechera Asturiana formaría parte de la otra lista, de la lista de B Corp, Ecoalf,
que es una empresa muy conocida por, digamos, por aprovechar residuos para hacer ropa de moda. Uh-huh. Bueno, y así pues hasta 455. Uh-huh. Y yo me pregunto, todos estos sellos que hacen, ¿no?, que se clasifican las empresas más sostenibles, en el caso de Iberdrola hemos visto que, aunque efectivamente es indudable, ¿no?, su implicación con la transición energética, tampoco está totalmente limpia de polvo y de paja, ¿no? La implicación en el caso de Villarejo, el vaciado de los pantanos. En mi caso, concretamente, cerca del pueblo de mis abuelos, hay un pantano completamente vaciado en el que mucha gente se ha quedado sin trabajo por eso. En ese sentido, ¿se puede ser la empresa más sostenible del mundo con ese tipo de cosas? Y me imagino que habrá otras que les pase lo mismo. Bueno, quería decir que es la empresa más sostenible del mundo en empresas de producción de electricidad, uh-huh, que se supone que la producción de electricidad es el segundo sector más contaminante. O sea que las cosas, digamos, hay que ponerlas en contexto, ¿no? Pero, bueno, cuando una empresa es tan grande, pues tiene que tener cosas buenas y cosas malas a la fuerza, ¿no? Desconozco el ejemplo de tu pueblo, pero seguro que es así, Entonces, pero en general se esfuerzan. Por ejemplo, hay otra empresa española que ya no está saliendo en esta lista, que ha estado saliendo sistemáticamente siempre, que es Inditex, uh-huh, que en su sector pues está muy avanzada, pero también recibe ataques desde todo tipo de sectores, porque, digamos, el textil es otro sector que es muy contaminante, ¿no? O sea, al final siempre se dice que petróleo, producción eléctrica y textil pues son los sectores más contaminantes, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier, y hacer este repaso sobre el cumplimiento de los ODS cuando precisamente se cumple la mitad del tiempo que tenemos fijado para intentar avanzar en esta materia. Muy bien, y ojalá que se arregle el problema de tu pueblo. Desde luego. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Recuerden que pueden seguir la información sostenible en Social Investor. Hasta pronto.